Iberoamericano de Derecho Constitucional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y las demás instituciones que integramos el Instituto Iberoamericano, les damos nuevamente una bienvenida a esta cuarta sesión, ¿sí?, que se está celebrando en la Mesa Séptima Garantías y Eficacia de los Derechos Humanos, ¿sí?, festejo que se organiza dentro de los festejos del centenario de nuestra Constitución Mexicana de 1917. Me voy a permitir presentar a ustedes a quien impartirá la conferencia magistral en esta cuarta sesión, cuyo título lleva relevancia de una cultura social sobre los derechos humanos. El doctor Jaime Moreno Garavilla, quien es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de UNAM, quien imparte además la Cátedra de Garantías Constitucionales, con más de 35 años de servicio, imagínense, ¿no? Además, legislador federal en 2 ocasiones y presidente del Consejo de Egresados de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional. Sin más, voy a ceder la palabra a don Jaime Moreno. Muchas gracias a mi estimado amigo don Sergio Arnoldo Morán Navarro. Permítame comenzar estas expresiones que espero no resulten muy desilvanadas y que desde luego someto a la mejor consideración de todas y de todos ustedes, y muy particularmente de mis colegas expertos en esta materia fascinante que pues enriquecen desde luego esta mesa académica. Quienes tenemos más de 30 años sirviendo a la vinculación entre el amor y los derechos humanos, y el amor de los jóvenes, que evidentemente nos importan mucho los derechos humanos. Nos importa mucho su bienestar, nos importa mucho su salud, nos importa mucho su eficacia, nos importa mucho su respeto. Y por ello, evidentemente, tenemos que ser cuidadosos y oportunos en el momento en que advirtamos algún peligro, por leve que éste pudiera parecernos. Yo quisiera advertir que efectivamente sí se ven algunos riesgos en cuanto a establecer una cultura social, una verdadera cultura social de lo que es el derecho humano. Una cultura que realmente llegue no solo a la mente capaz de reflexionar y de discernirlos, sino también al corazón para que se defiendan con pasión, con lo que dije antes, con amor. Lo que no se conoce no se puede amar, pero todo lo que se ama se defiende con pasión. Y mucho me temo que no tengamos una verdadera cultura social de lo que son los derechos humanos. Yo advierto en este planteamiento vuelto interrogante, ¿verdaderamente tenemos una cultura social de los derechos humanos como una política pública definida en nuestros países? ¿Verdaderamente hay una intención por dar a conocer lo que es el derecho humano y salirnos de esa pulverización nominal en la que nos hallamos y que a veces nosotros mismos los académicos contribuimos a atizar, provocando la confusión y por ende el desinterés y el desenfado
y a veces hasta el descrédito de los derechos humanos frente a los destinatarios en cuanto a su protección. ¿Realmente hemos logrado los académicos estimular, orientar e influir en los gobernantes que un derecho humano no es lo mismo que un derecho natural y que un derecho fundamental y que un derecho básico y que una libertad pública y que una garantía individual y que una garantía constitucional y que una garantía del gobernado y que un derecho público subjetivo? Si entrábamos en ese debate, aquí mismo ahora no salimos. Pero el problema es que el destinatario real del derecho humano, en cuanto a su tutela protectora, se confunde. Y al estar confundido no puede comprender y hacer valer con eficiencia y con eficacia su derecho. Yo advierto un segundo problema serio. Yo, gobernado, pido que se me hable con claridad, por favor. Cuando ustedes, los académicos, quieran hablar con términos exquisitos, júntense en el foro, júntense en la academia, júntense en el Congreso, júntense en el cubículo, escriban para sus pares. Pero cuando de que yo entienda se trate, háblenme claro, por favor. Escríbanme con claridad, de manera que yo comprenda. Porque si me van a decir que el derecho humano que tengo a la libertad específica de trabajo consagrada en nuestro caso en el artículo 5º constitucional deriva un derecho público subjetivo en el que participan dos sujetos, un activo que tiene un derecho público subjetivo a su favor y un pasivo que tiene una obligación correlativa que puede ser positiva o negativa, que seamos serios, toda proporción guardada y con el respeto debido. Este parangón. Pero si un padre le transmite a sus hijos una instrucción confusa o con términos equívocos, es decir, que tienen más de un significado, el niño no va a poder cumplir esa instrucción. Pero la responsabilidad no será del destinatario de la misma. A mí me parece que tenemos que hacer un serio llamado a los legisladores y a los gobernantes para que de inmediato comencemos dentro de esa política pública que permea a la sociedad y que invada su cultura con los derechos humanos, la necesidad de escribir con claridad, de manera que se entienda. Así vamos a facilitarnos más el camino para el otro reto gravísimo, que es en dónde localizamos los derechos humanos. Yo, ciudadano común, ordinario, díganme a dónde voy a buscar los derechos humanos. ¿Los busco en la Constitución? ¿Los busco en el catálogo de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional en nuestro país, donde se enlistan 46 derechos humanos? Pero me acuerdo que me acaban de decir que en el 2011 hubo una reforma muy importante en México, una reforma que fue tan revolucionaria como la entronización del individualismo liberal por nuestra Constitución madre de la actual de 1857, la reforma de los derechos humanos en el 2011. A virtud de la cual el artículo 1º constitucional ordena que toda autoridad deba conocer para proteger, para promover y para hacer respetar los derechos humanos que se hallen en cualquier tratado internacional. Pues yo voy a buscar al doctor Google y me encuentro que me dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores al día de hoy tiene 693 tratados
multilaterales y 795 bilaterales, haciendo un total de más de 1.400 instrumentos. Y luego me dicen que yo, autoridad, entre todas las autoridades, desde la más prominente hasta la más modesta, tengo que conocer los derechos humanos que se hallen en esos instrumentos para hacerlos proteger, para hacerlos respetar, para hacerlos obedecer. ¿Habrá alguien que haya compendiado, aunque sea un pedacito, de todos los derechos humanos dispersos ahí? Y luego, como si esto no fuera suficiente, me dicen que los derechos humanos son integrantes de generaciones. Siguiendo la escuela de Estrasburgo, por parte de Bach, nos traen desde las postrimerías de la década de los 70 la noticia de que ahora los derechos humanos los vamos a catalogar o a clasificar generacionalmente. Y me entero que la primera generación, fíjense nada más que les estoy hablando como un gobernado, me entero que la primera generación es para defender y proteger a los derechos civiles y políticos. Y luego me entero que la segunda generación y la tercera generación han ido prosperando hasta que ya se habla en la actualidad de una sexta generación de derechos humanos, pero no para humanos. Entonces se trata de entes con inteligencia, de entes con información, pero que son robots. Entonces me encuentro con que hay derechos humanos que ya se están previendo para aplicarse a los que no son humanos. A ver. Por favor, colegas, tenemos que llamar la atención y hablar con seriedad. ¿Por qué me piden a mí que incorpore a un catálogo de derechos humanos el derecho a ingresar a Internet como un derecho de cuarta generación? ¿Por qué? Pues nadie niega la importancia que tiene el accesar a Internet. Nadie. Pero, ¿qué tal si le decimos que sí al solicitante y después su vecino, al ver el éxito del primero, llega y nos toca la puerta y dice, a ver, yo quiero, por favor, que me incorporen el derecho a dormir como derecho humano? Yo preguntaría, dentro de los quehaceres humanos, ¿qué es más humano, dormir o accesar a Internet? Y cuidado, porque si le damos acceso a esta petición, la señora o alguna persona después podría llegar y decir, si a mi cónyuge le dieron el de dormir, ¿por qué a mí no me van a dar el de roncar? ¿Se fijan cómo por la vía de la pulverización indiscriminada podemos llegar a la hilaridad y a la mofa social, al descrédito de los derechos humanos? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque como dije al principio, amamos los aquí presentes a los derechos humanos. Y no queremos que se vayan a ir por la borda. Y después me dicen que todo lo que está en la Constitución son derechos humanos. Nosotros tenemos un artículo 4 constitucional aquí en México que lo he llamado un cajón desastre en las dos acepciones del concepto. Es un cajón desastre porque encontramos de todo lo que ustedes gusten. Y es un desastre porque nos habla del derecho de la igualdad jurídica del hombre y la mujer, del derecho para espaciar la planeación de los hijos, del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a los niños, todo lo que no ocupa, ¿no? Lo metimos al cuarto. Pero entre estos está el derecho a la vivienda digna. Y si a mí, gobernado, me dicen que el artículo 4 constitucional, que es nuestra ley suprema, nuestra ley fundamental, nuestra ley de leyes, la que debemos honrar, festejar y respetar, sobre todo ahora que estamos en las inmediaciones de su centenario, yo digo, sí, tengo el derecho a tener una vivienda digna. ¿A quién voy a exigírselo? Díganme en qué ventanilla me formo. Independientemente de lo que ustedes piensen
que para mí es la dignidad. Puede ser un pequeño espacio con una o dos recamaritas, o puede ser un espacio con cancha de tenis. Otro de los graves problemas es mantener conceptos subjetivos que nos llevan a las procelosas y ahogantes aguas de los mares del subjetivismo. ¿Por qué tenerlos en nuestra Constitución? ¿Por qué no quitarlos? ¿Por qué no orientar y presionar al legislador? Hombre, que no solamente para darle más claridad al precepto frente al destinatario, sino para darle menos chamba a los tribunales. Ahora todo queremos que lo resuelva el órgano jurisdiccional supremo. ¿Por qué? Porque hay deficiencia en la redacción, porque hay obscuridad. Y entonces nosotros mismos estamos presionando a que se violente el principio de la división de poderes, mal llamado así, y estamos prácticamente empujando a que el órgano jurisdiccional en no pocas ocasiones realice tareas verdaderamente de legislación. Si el célebre Barón de la Bret se levantara de la tumba, se volvería a morir viendo esto. ¿A quién le exigimos una alimentación nutritiva y adecuada, como se consagra a título de derecho humano en el cuarto también? ¿A quién se lo exigimos? ¿Qué es la alimentación nutritiva y adecuada? Un pedazo de bolillo con jamón y queso, o pescado, verduras, frutas, proteínas y todo lo que nos dicen que hay que comer a diario. Pues si es mi derecho. A ver, a mí me han dicho que todo derecho tiene enfrente de sí una obligación correlativa, si no, no sería derecho. ¿Quién tiene la obligación correlativa? Díganme qué autoridad es la que la tiene. Y no me salgan, como dicen por ahí, que no se trata de derechos no jurídicos. Háganme el favor. Derechos no jurídicos, sino derechos programáticos. A ver, ¿por qué nosotros no tenemos la posibilidad de ir a darle un campanazo a los órganos legislativos, al poder reformador de la Constitución y decirle, hombre, tengan más cuidado, sean más cautelosos? Cuando ustedes quieran incorporar un derecho que le llame la atención a grandes segmentos, pues no lo pongan como derecho, pónganlo como una máxima aspiración, pónganlo como un postulado, pónganlo, si se quiere, como una verdadera intención permanente del pueblo y obligación permanente del gobierno. Pero si me hablan de derechos, quiere decir que me están hablando de que hay alguien frente a mí o al lado que tiene la obligación de cumplirme ese derecho. Y si no me cumplen, ya sea por razones presupuestales o por razones políticas o por razones de las que ustedes quieran invocar, yo, ciudadano, me siento defraudado de mi gobierno y de mi Constitución. Independientemente de lo que aquí vengamos, los que tenemos vinculación con la realidad social, eso es lo que piensa el pueblo, eso es lo que piensa la gente. Nosotros aquí académicamente podemos discernir y aportar, pero tenemos que voltear hacia la sociedad. Entonces, me parece muy importante, y ya el dios Cronos me ha hecho la seña de que está a punto de tocarme la campanilla. Me parece que es muy importante, a título de conclusión de estas, les avisé, desilvanadas ideas, pero que intentan
cuando menos dejar sembrada la semilla de la inquietud en la mejor reflexión de ustedes, respecto de que nos podemos aquí pasar hablando mucho tiempo sobre cuál es el mejor derrotero, las mejores formas de los derechos humanos y hacer disquisiciones académicas y llevar nuestro pensamiento a un segundo, tercer grado de abstracción y bajarlo por el tamiz de la Constitución y llevarlo a la filosofía, a tocar los dinteles de la madre de las ciencias. Pero lo importante es que a la gente le hablemos con claridad, de manera que nos entiendan. Si nos entienden lo que nosotros queremos para los derechos humanos, tengan la seguridad de que ellos van a ser los primeros en sumarse con nosotros, los académicos, a su defensa, a su protección. Por ello es que quisiera yo culminar haciendo votos, porque de este Congreso pudiera surgir una propuesta a todos los gobiernos de nuestros países, en el sentido de que incorporen una política pública efectiva, por eficiente y por eficaz, que permee en la estructura de nuestras sociedades y que llegue hasta sus cromosomas, para que podamos nosotros realmente juntos, unidos con todos, seguir permanentemente defendiendo con amor a los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a ustedes. Se agradece enormemente, creo que todos los que estamos en esta mesa, la precisión del tiempo que se tomó el doctor Jaime Moreno para así poder permitir una participación adecuada de quienes estamos en esta sesión, ¿verdad? Antes de dar continuación, quisiera abrir la sesión de preguntas y respuestas, por favor, para la intervención que acaba de tener don Jaime. ¿Alguien quisiera intervenir? Dar al pueblo estos derechos, a la gente común, pues me queda la duda que si una persona, por ejemplo, un adulto mayor en situación de calle, puede llegar a qué autoridad a exigirle que se le den los derechos de vivienda, de alimentación, de salud, cuando ni siquiera estas personas tienen pues, una credencial de elector, una identidad, una identificación para poder accesar a los servicios mínimos que pueda prestar el Estado. ¿Cómo puede un ciudadano, porque son ciudadanos, independientemente de que los veamos en la calle mendigando o muriendo, cómo puede una persona como ella, como este ser humano, accesar al derecho humano que la Constitución le está otorgando y que la Constitución es la garante, el Estado es el garante por medio de la Constitución de que esta persona pueda tener estos derechos? Muchas gracias. Pues ese es el reto, don Sergio. Justamente ese es el reto. Imagínense si el ciudadano sabe o no sabe con precisión en qué consiste su derecho humano. Ya no digamos su origen, su amplitud protectora, su significado, su esencia. No, olvídense de todo eso. ¿Cómo lo va a hacer valer? ¿Ante quién? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué forma? ¿Cómo lo va a hacer valer? Si no tiene un abogado, por más que llenemos los medios de comunicación de que los derechos humanos, pues las personas suelen irse por el recurso más ágil, más directo que tenemos nosotros aquí en México, que es la defensa administrativa de los derechos humanos, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero imagínense si les hablamos del juicio de amparo, de la acción de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Por favor. Estamos queriendo generar derechos
para que los conozcan solo los colegas del foro, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos queriendo generar derechos para que los conozca el pueblo, la gente. Entonces tenemos que ponernos manos a la obra y decirle a los gobiernos, a ver, gobierno, necesitamos que dentro de esa política pública específica para difundir los derechos humanos y que permeen las culturas, en la cultura social, lo primero que hay que hacer es una campaña importantísima para definir la esencia, el significado, el ámbito protector de los derechos humanos. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es catalogar, reunir a los derechos humanos. ¿Dónde los localizo? Los busco en los 1400 instrumentos del derecho internacional. Entonces yo sí creo que hace falta una política pública muy seria, muy definida, muy directa. Se han hecho esfuerzos muy importantes, desde luego que se han hecho, pero me parece que no han sido suficientes para que permee esto en la cultura social. Buenas tardes. Mi pregunta va en el sentido de qué opinión le merece al doctor Moreno Garavilla la recién aprobada Constitución de la Ciudad de México. Viene a colación porque de lo que yo pude observar en medios, la idea no fue realizar o llevar a cabo una verdadera constitución, sino darle gusto a todos los grupos sociales y políticos que se encontraban en la Asamblea Constituyente, al grado de que hay un supuesto derecho humano al ambulataje, un supuesto derecho humano a la vivienda digna, sin definir lo que es vivienda digna, etcétera, etcétera. ¿Realmente se puede señalar que todo ese compendio que metieron en esa Constitución son derechos humanos? ¿Cuál es su nombre? Don Alberto, gracias. Sí. Debo decirles que no conozco la Constitución final que acaba de ser aprobada hace un par de días, pero sí conozco el proyecto y conozco el dictamen. A mí me llama la atención, me llamó profundamente la atención que haya habido 96 rubros denominando sus sendos apartados con el término derechos. 96. En más de 60,000 palabras que conté en el proyecto, se hablaba precisamente en los apartados 96 veces de derechos. De obligaciones 10 veces. Y de deberes 2 veces. A ver, esa es otra de las preguntas que con profundo cariño y con el mismo respeto que todos nosotros le tenemos a nuestra institución de los derechos humanos, pregunto, ¿hacia dónde queremos llevar a nuestras sociedades? ¿Todo es derechos? Este proyecto tiene derecho a la sexualidad. Entonces la pregunta es, a ver. Tiene derecho a la autodeterminación. Tiene derechos para los adultos mayores, para las niñas y los niños, para los jóvenes, para los miembros de la clase lésbico, gay, intersexual y transexual. A ver, ¿que no es suficiente con hablar de los derechos de la persona humana? ¿Qué de veras queremos llegar por la vía de la pulverización de nuestros derechos a su mofa social? No, yo no creo. A mí me parece que los ámbitos protectores de nuestros derechos humanos tienen que ser férreamente fortalecidos. Sí, desde luego, pero seamos un poco más cautelosos.
en su manejo desde el nominal hasta procedimental. Entonces, yo sí creo que, bueno, pues hablar de una ciudad garantista como la que surge de la Constitución de la Ciudad de México, pues tendremos que ver cómo funciona. Yo soy una persona que cree en el orden. Yo soy una persona que cree que sin orden no se puede ir a ningún lado. Y un derecho humano que se ejerce omnímodamente, sin límites, me parece que es una contribución para abrir los canales que conducen a las aguas de la anarquía. Vamos a agradecer a nuestro conferencista magistral, al don Jaime Moreno Garavilla, su participación en esta cuarta sesión, y le vamos a pedir que le brindemos un fuerte aplauso, por favor. Sí. Agradecemos, doctor. Vamos a continuar entonces con los trabajos de esta cuarta sesión. Me voy a permitir presentar a ustedes al doctor William Herrera Áñez, quien va a exponer su tema sobre la acción de libertad, un medio extraordinario para la defensa de los derechos humanos, quien es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Gabriel René Moreno de Bolivia. Adelante, doctor. Ya, muchas gracias. Primero quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, al amigo Diego Valadez y a todo su equipo que nos ha permitido, en este caso, a la delegación boliviana, asistir a este magno congreso. En segundo lugar, quiero expresar en nombre también de los juristas bolivianos nuestra solidaridad con el pueblo mexicano en estos momentos difíciles por los cuales está atravesando. Dicho esto, pues, como se anunciaba, yo traigo el tema de la acción de libertad. Se llama ahora acción de libertad lo que siempre fue habeas corpus. Por lo tanto, les ruego que tomen en cuenta el dato. Cuando hable de acción de libertad, estoy hablando del habeas corpus. Solo que tenemos una nueva constitución y un gobierno que ya lleva 11 años y que se ha dado por cambiarle el nombre a todo. Lo que antes era el Poder Judicial ahora se llama órgano judicial. Lo que antes era Poder Legislativo ahora se llama órgano legislativo. Finalmente es exactamente lo mismo. Pero bueno, tenemos este tipo de gobiernos que precisamente se ocupan de hacer estas cosas por tratar de distraer o ganar más votos. Dicho esto, permítanme, porque hay muy poco tiempo, simplemente hacer un pequeño punteo, diría yo, de esta institución que es muy centenaria, porque nace, diría yo, con la primera constitución boliviana del 25 de noviembre de 1826. Yo diría que estaba implícito ahí, a propósito, recordar esto que decía ayer el profesor Pedro Néstor Sagüez, de que esto era, yo diría, un derecho implícito que venía en la Constitución, porque esta Constitución ya proclamaba que en ningún caso una persona podía estar detenida por más de 48 horas. Y aquí ya se ponía de manifiesto de que esta Constitución, o por lo menos para esta Constitución y estos constituyentes, el derecho a la libertad era un derecho fundamental que había que protegerlo ya de entrada, y por eso es que esta Constitución, la primera Constitución, empezaba ya reconociendo este derecho, aunque no lo decía expresamente así. Obviamente que cuando se incorpora formalmente esta institución, el habeas corpus, en la Constitución, fue primero a través de un referéndum el 11 de enero de 1931, casi después de un siglo de que se formó la República de Bolivia, se incorpora, o por lo menos se lo reconoce formalmente, y de ahí, de este referéndum, saltan a la Constitución de 1938, pero casi exactamente con los mismos términos con los que había nacido en la Constitución. De hecho, en esta Constitución de 1938, el constituyente deja establecido que toda persona que creyere estar indebidamente detenida, procesada o presa
podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito, ante el juez de partido a elección suya, en demanda de que se guarden los formularios legales. Con esta fue la concepción, esta fue la proclamación, diría yo, original con la que se ha mantenido casi 2 siglos esta institución del habeas corpus, que por supuesto acá en México no está exactamente así, acá se habla del amparo constitucional. Entonces, esto decía que es importante porque esta definición, esta conceptualización del habeas corpus no ha cambiado. Se lo reconoció, se lo incorporó en las distintas reformas constitucionales como un recurso, se discutió si era un recurso, era una acción, era una demanda. Finalmente, ahora se ha reconocido como una acción de libertad, pero no estamos hablando de una acción simple, común y corriente, sino que estamos hablando de un proceso constitucional con toda la connotación y la carga que supone hablar de un proceso. Es en realidad en este momento un proceso a la luz de la nueva constitución política que tenemos del 2009 y tenemos un código procesal constitucional del 2010 donde lo que se ha hecho precisamente es un poquito, ha evolucionado esta institución. En este momento el habeas corpus ya no se limita exclusivamente a salvaguardar el derecho a la libertad con la que nació originalmente y se mantuvo casi 2 siglos de existencia, sino que de pronto ha tenido una apertura, ha habido una suerte de extrapolación a otros derechos fundamentales, como es el caso particularmente del derecho en este momento, protege el derecho a la vida, tal cual. Pero claro, esto es una consecuencia obvia en el sentido de que el derecho a la vida es el primer derecho fundamental que siempre se lo proclamó en todas las constituciones. Entonces parecía y no dejaba de ser un contrasentido que el habeas corpus siga limitándose a salvaguardar el derecho a la libertad cuando de pronto el primer derecho que se reconocía en el catálogo de derechos fundamentales era el derecho a la vida. Y esto, por supuesto, ha supuesto una suerte de desplazamiento, diría yo, del derecho a la libertad, porque en este momento hay muchísimas más acciones por el derecho a la vida y por todos los otros derechos que están en conexión con el derecho a la vida. Y de ahí es que el Tribunal Constitucional también, quiero resaltar acá que el Tribunal Constitucional en Bolivia se crea el año 1999, bueno, en una reforma constitucional del 94, pero recién entra en funcionamiento del año 99 y, por supuesto, a partir de la creación del Tribunal Constitucional se genera una jurisprudencia que para mí supone una verdadera revolución jurídica, ya que busca por primera vez garantizar no solo la supremacía de la Constitución, sino también los derechos fundamentales que por supuesto constituyen la razón de ser de un Estado que se precie de organizado y mínimamente moderno. Resaltar aquí también, y nos acompaña José Antonio Rivera, fue uno de los primeros miembros del Tribunal Constitucional y fue uno, supongo, de los que ha tenido, no supongo, sino más bien garantizo y afirmo de que ha tenido una participación muy activa en todo esto, porque el tribunal vino un poco a revalorizar los derechos fundamentales. Claro, por eso se lo crea también el Tribunal Constitucional. Si los jueces ordinarios tuvieran la capacidad de haber hecho prevalecer los derechos fundamentales, pues no había ninguna necesidad de crear un Tribunal Constitucional. Curiosamente, las mayores acciones de amparo y de acción de libertad eran contra los propios jueces ordinarios que se planteaban, porque en la realidad concreta los que más vulneraban los derechos fundamentales eran los jueces, qué ironía, pero bueno, esa es nuestra triste realidad que vivimos en los pueblos latinoamericanos. Entiendo que no es el caso solamente de Bolivia, sino de muchos otros países. Entonces, en buena hora se crea el Tribunal Constitucional y a partir de la interpretación que hace del bloque de constitucionalidad es cuando surge esta ampliación, de pronto esta extrapolación del derecho a la libertad con otros derechos y además en base a la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, donde se habla de esta teoría de la interrelación de los derechos, de modo que a partir de la protección del derecho a la vida, pero no solamente el derecho a la vida, sino a vivir bien y una serie de otros derechos que están ahí correlacionados, como es el derecho a la libertad, aparece también de pronto el derecho a la salud, por ejemplo, que no está reconocido en la Constitución ni está en el Código Procesal, pero en este momento ya es posible, hoy día es posible en Bolivia plantear una acción de libertad para salvaguardar, por ejemplo, el derecho a la salud.
había un fenómeno, una costumbre en Bolivia de que las personas, por ejemplo, con enfermedades crónicas o con enfermedades terminales, cuando el seguro le cerraba la puerta el seguro social, cuando más necesitaba de la salud el paciente. En esos casos, el tribunal, los primeros magistrados del Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación expansiva de la Constitución, establecieron la obligación y obligaron, de hecho, al Estado a que estos enfermos crónicos y enfermos con enfermedades terminales, vale la redundancia, sean atendidos sin ninguna interrupción por parte de los servicios de salud del Estado boliviano. Y aquí no hay ninguna subsidiariedad, esto en este momento uno lo puede plantear, y creo que esto es, pese a todo, porque también tenemos tropiezos, luces y sombras, pese a todo, creo que es un hecho relevante que quería ponerlo de manifiesto, este hecho de que en este momento, por ejemplo, se pudiera plantear una acción de libertad, lo que es un amparo, un habeas corpus, directamente para proteger el derecho a la salud. Otra cosa, por ejemplo, novedosa, que se ha planteado es la posibilidad de poder plantear una acción para proteger los usos y costumbres. Me explico. Han habido casos donde, por ejemplo, un hospital se negaba a entregar al cadáver, al difunto, si es que no se le pagaban todos los honorarios a los médicos. Entonces, en un primer momento, el Tribunal Constitucional llegó a decir de que no tenía legitimidad el demandante porque muerto el muerto, digamos, con la teoría civilista se acababan todos los derechos que podía tener esa persona. Pero fíjense ustedes cómo aquí el derecho a la dignidad y todas estas cosas viene a cambiar y de pronto en este momento ya es posible, porque han habido casos, es posible plantear una acción de libertad en el supuesto de que se intente, en este caso, utilizar el cadáver a los efectos de garantizar una obligación económica en un hospital. Yo creo que esto es importante y quería un poco ponerlo de manifiesto porque son las cosas novedosas que creo yo que si bien no son a la perfección, no estamos en un estado perfecto, pero que hemos avanzado muchísimo. Obviamente que también está el debido proceso. El debido proceso en el sentido de que, por supuesto, que el proceso penal, que es donde mayormente se vulneran los derechos fundamentales, en muchos casos pues, se han vulnerado derechos fundamentales en los procesos penales y hay que entender que el proceso está para garantizar los derechos fundamentales. Por lo tanto, en el primer momento, cuando se vulnera un derecho fundamental, como de hecho se ocurre por lo general en los procesos penales, en las investigaciones, etcétera, etcétera, abre la posibilidad de que se pueda plantear una acción una acción de libertad, en este caso ligando, por supuesto, que ese hecho que se pueda suceder dentro del proceso penal tenga vinculación con el derecho a la libertad, por ejemplo. En ese caso sí es posible, pero además ya el tribunal en algunos casos ha avanzado un poco más y ha llegado a sostener que el debido proceso es un derecho fundamental y es la máxima garantía de la administración de justicia y por lo tanto es posible plantear la acción de libertad en una forma directa cuando se pudiera vulnerar un derecho fundamental dentro del desarrollo del proceso penal. Me han pasado la tarjeta amarilla, no me queda más que leer una conclusión que ojalá pudiera transmitir, digamos, la idea que traía yo para todos ustedes. Entonces, digo así, la nueva configuración del histórico recurso de habeas corpus ha supuesto una auténtica revalorización de esta figura, por cuanto ya no se limita a garantizar solo la libertad y resguardar la formalidad legal en el desarrollo del proceso penal, sino que se ha expandido y también protege el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, entre otros, y se constituye, por tanto, una acción tutelar de trascendental relevancia para la protección inmediata y efectiva de los derechos humanos y las garantías reconocidas en la Constitución, convenios y pactos internacionales. Termino. Gracias. Debido a la cantidad de participantes que tenemos en esta cuarta sesión, les voy a pedir solo que formulen para el final, puedan ustedes realizar las preguntas que consideren pertinentes, ¿sí? Voy a presentar al doctor
Alfonso Herrera García, quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana, así como exsecretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien participará con el tema el control difuso de regularidad de las leyes en el juicio de amparo directo, complejidades conceptuales y frente al sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias, doctor Morán. Es un gusto estar aquí, es un gusto compartir la mesa con todos, un gusto estar en un auditorio tan concurrido. Para exponer mi tema, lo que yo te había preparado en esta mesa, hablando de la eficacia de la garantía de los derechos humanos, consideré importante que esta mesa rememorara y identificara problemas específicos que en este momento vive dos fenómenos jurídicos, dos procesos constitucionales, dos más bien manifestaciones de los procesos constitucionales, como es obviamente nuestro juicio de amparo mexicano, que como ustedes saben es una institución procesal que rebasa el centenario de nuestra Constitución. Nuestro amparo estaría cumpliendo en sus líneas básicas con sus transformaciones durante el siglo XX y con su transformación a partir de la reforma muy reciente en el último lustro de nuestra centuria, que es la reforma del 6 de junio de 2011, estaría cumpliendo alrededor de 170 años. Creo que es una institución que merece una reflexión en ese centenario y que además también merece ser analizado compartiéndolo con una comunidad iberoamericana, el punto en el que se encuentra en algunos de sus aspectos y dentro de sus complejidades que ustedes muy bien conocen. En segundo lugar, me parecía importante que también se reflexionara sobre un fenómeno que en este caso es compartido con la comunidad iberoamericana, con una gran región, al menos de esta comunidad, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y luego tratar de reflexionar sobre esta convivencia, esta relación entre un juicio tan complicado como el juicio de amparo mexicano frente al nuevo fenómeno a partir de lo que ha dictado la Corte Interamericana, sobre todo desde hace 10 años, el fenómeno del control de la convencionalidad. Y entonces, en este sentido, voy a ubicarme en un campo de análisis que es de técnica de jurisdicción constitucional y específicamente en cómo ha participado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro Tribunal Constitucional, en la construcción de esta relación. El juicio de amparo directo, que es una cuestión que también quería enfatizar aquí, es una manifestación, una vertiente de nuestro juicio de amparo mexicano y que para nuestros amigos que vienen y nos acompañan del extranjero, podríamos simplemente sintetizar como el amparo que procede en contra de sentencias judiciales o resoluciones definitivas y cómo la Corte ha construido, nuestra Suprema Corte, en prácticamente los últimos meses, una problemática relación de este amparo, del amparo contra sentencias judiciales. Vean cómo ya empezamos con una cuestión de técnica de la jurisdicción constitucional frente a esas exigencias del control de convencionalidad que vienen desde San José, ¿no? Este amparo directo, como muchos de ustedes saben, es conocido la competencia por tribunales federales, tribunales colegiados de circuito. La Suprema Corte ha tratado de construir el sistema y el modelo de control de constitucionalidad a partir de una sentencia que seguramente han mencionado mucho aquí, que es una resolución de recepción a una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana, que es el expediente Varios 912-2010, caso Radilla. A partir de ese momento, julio del 2011, la Corte, año con año, ha ido construyendo la definición del modelo en un sentido que, desde mi perspectiva muy personal, ha sido una evolución que ha ido cerrando las puertas cada vez más a lo que en un inicio se podía contemplar como una apertura máxima del control difuso. Pues sin duda muy paradigmático que en el expediente Varios 912-2010 la Corte conscientemente modifica de raíz el modelo de control de constitucionalidad en México como consecuencia de la sentencia del caso Radilla. Estas líneas fundamentales de la modificación es terminar con el monopolio del control de constitucionalidad, aperturarlo hacia un control difuso. Esto
en un principio querría decir que marcaba la pauta a todos los jueces federales y locales para participar del control, y no solamente para participar del control, sino además participar de las consecuencias negativas de ese control, que es determinar la inaplicación de las leyes. Esto, hasta antes del 2011, no existía en México y persistió durante prácticamente todo el siglo XX. Por eso es tan paradigmática esta sentencia de recepción del caso Radilla. Lo que ocurre y lo que ocurrió el año pasado, bueno, prácticamente hace año y medio, es la definición por parte de la Corte de cómo operar este control difuso frente a la labor de los tribunales colegiados de circuito. Y ahí es donde yo voy a concentrar estas siguientes líneas problemáticas por parte de la Suprema Corte, porque implican una confusión conceptual en torno a, me parece, categorías básicas de la jurisdicción constitucional, como es qué entendemos por control difuso, qué entendemos por control concentrado, qué es el control ex oficio y, por otro lado, cómo alcanzamos a comprender el control de convencionalidad. Las premisas de la Suprema Corte son las siguientes. La primera es que el control difuso no puede darse a partir del amparo directo. Segunda premisa, el control concentrado sí es una vertiente modalidad del control propia del amparo directo. Es decir, el juicio de amparo directo sería una manifestación del control concentrado de constitucionalidad en México. Tercera premisa, el control difuso, dice la Corte, es igual al control ex oficio. Aquí ya encontramos un primer problema de cortocircuito con una teoría general de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, el control concentrado implica que no puede haber una homologación, un entendimiento, una sinonimia entre el control concentrado y el control ex oficio. Cuarta premisa y última, el control de convencionalidad se deberá entender de conformidad con lo que la propia Corte Interamericana ha trabajado desde el 2006, que es el énfasis que hace la Corte Interamericana de que el control de convencionalidad se debe realizar, si bien debe ser un control difuso y ex oficio, esto es una premisa básica de la Corte Interamericana, también es cierto que debe realizarse dentro de las competencias de los órganos que ejercen el control y dentro también de las regulaciones procesales correspondientes. Vean cómo ya tenemos un conjunto de categorías de técnica de la jurisdicción que ya no sabemos en dónde estamos parados, ¿no? De alguna manera, el profesor Moreno Garavilla planteaba esto. Ya estamos en el mundo de los abogados, ya estamos en un punto en el que es muy difícil transmitir esta construcción a los ciudadanos. Es muy difícil transmitir esta construcción a los demandantes del amparo. Necesitamos abogados para poder entender qué es lo que la Corte nos quiere decir con estas construcciones y con estas premisas que, como ya apunté, algunas de ellas son complicadas de comprender. Por lo tanto, los tribunales colegiados de circuito, vuelvo al argumento, no pueden ejercer un control difuso sobre las leyes, esa es la conclusión de la Corte bajo las premisas que mencioné, sino única y exclusivamente, dice la Suprema Corte, atendiendo, según la Corte mexicana, a la Corte Supranacional, dentro de sus regulaciones procesales correspondientes, y esto significa que solo lo podrá hacer respecto de la ley de amparo, número 1, número 2, respecto de la ley orgánica del Poder Judicial, y número 3, respecto del Código Federal de Procedimientos Civiles, que como sabemos es una legislación supletoria de la ley de amparo. Voy a apuntar los problemas de esta conclusión de la Suprema Corte. Una aproximación crítica. El control difuso, creo que ahí podemos estar de acuerdo todos nosotros, proveniente de raíz de la Judicial Review norteamericana, implica que todos los jueces, todos, esa es, repito, una premisa creo que compartida culturalmente a nivel comparado, son competentes para ejercer el control de constitucionalidad. Creo que podemos partir de una premisa que es diferente, vean ustedes, a la de la Suprema Corte. Por lo tanto, no podrían existir lo que la Corte identifica como jueces no competentes para el control de constitucionalidad y jueces sí competentes, porque entonces ya estaríamos hablando de un sistema que no avala un control difuso. No puede haber entonces, desde el punto de vista teórico, especies de control difuso, como lo pretende la Suprema Corte. La Corte dice, el tribunal colegiado a veces puede ejercerlo, como ya mencioné respecto a estas regulaciones,
y el resto de los jueces lo puede hacer siempre, en principio, ¿no? ¿Cuáles son las críticas a esto? Que los tribunales colegiados de circuito son los tribunales de amparo, por lo tanto tendrían que ser los tribunales primeramente competentes para ejercer el control de constitucionalidad. En segundo lugar, que la sentencia del control, en el control difuso, que se refiere al control difuso y que avala la que es la incompetencia de los tribunales colegiados para resolver un amparo directo en el control difuso, es un contrasentido, me parece a mí. Tercera cuestión, el control difuso no puede ser un sinónimo del control ex officio. El control ex officio, teóricamente, ¿no?, atendiendo incluso a las raíces kelsenianas, por supuesto que puede ser una modalidad del control concentrado de constitucionalidad. Por ejemplo, cuando en la acción de inconstitucionalidad la Corte decide por su cuenta resolver el caso atendiendo precisamente a esa potestad jurisdiccional que tiene sin una previa pretensión explícita de inconstitucionalidad. El amparo directo, esta es una conclusión personal, es un medio para el control difuso de constitucionalidad en el modelo mexicano y no como pretende la Corte, recortarlo como un medio exclusivamente de control concentrado. ¿Y cómo podemos fundamentar esto? Bueno, pues existen 225 tribunales colegiados de circuito en México. Esto nos habla a favor de una tesis de la difusión del control de constitucionalidad, forzosamente. ¿Qué otro argumento? Tenemos en nuestro mecanismo, en nuestro sistema, el mecanismo de la contradicción de tesis en México. Por lo tanto, si el sistema permite la contradicción, está permitiendo la difusión, la pluralidad de los criterios que eventualmente pueden chocar. Por lo tanto, estamos hablando de una difusión del control, ¿no? La suplencia de la queja es un buen instrumento para entablar un control ex officio, como sabemos, a partir de nuestra ley de amparo. Una palabra para terminar en relación con el control de convencionalidad. Me parece que esta aproximación de la Corte, esta dificultad que tiene nuestro Tribunal Constitucional mexicano para comprender las líneas que marca la Corte Interamericana, están terminando por, de alguna manera, vaciar de contenido la doctrina del control de convencionalidad. La Corte Interamericana pretende siempre, esto es para todos, me parece, los países miembros de la región, que haya una universalidad del control de convencionalidad, que todo mundo, en este caso estoy hablando del Poder Judicial, se ocupe de ejercer un control de las normas frente a la Convención Americana y sus protocolos. La Corte Mexicana me parece que no ha entendido este mensaje correctamente y excluye al Tribunal Colegiado de Circuito cuando no se trata de leyes procesales. Cuando se trata de leyes sustantivas, dice la Corte, esa cuestión no es de su competencia, es parte de lo que se conoce como el proceso ordinario correspondiente. ¿Cuál sería una inconsecuencia de esta conclusión? Pues la inconsecuencia de esta conclusión es que la Corte Interamericana, por ejemplo, no se pudiese pronunciar sobre la inconvencionalidad del Código de Justicia Militar, porque eso fue parte del proceso ordinario y no podría ventilarse en el proceso internacional, de acuerdo con lo que nos dice la Suprema Corte. Termino entonces concluyendo que la garantía de los derechos humanos en la jurisdicción federal mexicana tiene un instrumento fundamental, es decir, el instrumento procesal del cual está dotado el Poder Judicial de la Federación, es fundamental para permear precisamente esta construcción procesal a la verdadera eficacia de los derechos. Si el demandante del amparo no puede o se ve impedido a través de estos obstáculos construidos jurisprudencialmente, no son construidos legislativamente, para acudir a la primera puerta de acceso al amparo, como es el Tribunal Colegiado de Circuito, tenemos un grave problema en nuestra República Mexicana y tenemos que, precisamente desde la academia, empujar nuevas reflexiones, presentar a la Corte nuevas argumentaciones y obviamente exigir que su integración vaya precisamente permeando y orientándose hacia una verdadera eficacia de los derechos humanos. Muchas gracias. Siguiendo con la dinámica que tenemos previsto en esta cuarta sesión, me permito presentar a ustedes a Diego Jadán Heredia, quien es magíster en Derecho Constitucional y docente de Historia del Derecho y Filosofía del Derecho en la Universidad de Cuenca, en Ecuador, quien participará el día de hoy con el tema La Constitución Ecuatoriana de 2008 como referente para los derechos humanos desde la filosofía
andina de suma causai. Muy buenos días a todas las personas presentes. En primer lugar, quisiera agradecer por la invitación a quienes han organizado este Congreso de Derecho Constitucional, que me parece que tengo el honor de poder participar. Les agradezco mucho. Bueno, las palabras del doctor William Herrera, mi solidaridad con el pueblo mexicano por los problemas que están atravesando. Espero que todo se vaya solucionando prontamente. Luego, efectivamente, mi ponencia es en relación a la Constitución ecuatoriana de 2008 como referente para los derechos humanos desde la filosofía andina del summa causai. Summa causai son los términos quichuas que significan buen vivir. Ahora, por supuesto, en honor al tiempo, he tenido que hacer un resumen bastante grande de este tema, que en realidad resulta mucho más complejo de lo que yo voy a comentarles, porque por supuesto no podemos ahondar en eso. Primero, para eso me parece que quiero exponer dos ideas desde las que partimos. La primera, que este tema se relaciona con teoría de la justicia. Es decir, se relaciona con lo que Norberto Bobbio denomina el problema deontológico del derecho. ¿Por qué tengo que hacer relación a que nos referimos a la teoría de la justicia? Porque no vamos a confundir la eficacia de la norma con la justicia de la norma. ¿Y por qué también lo digo eso? Porque nuestra Constitución, la Constitución ecuatoriana de 2008, tiene inspiraciones en la filosofía andina. La teoría de la justicia que contempla nuestra Constitución es una teoría de la justicia que rompe ciertos paradigmas que son los que yo voy a compartirles ahora. Pero por supuesto no deja de existir una comunicación histórica con la filosofía occidental y las teorías de la justicia contemporáneas, clásicas, etc. Luego, también la otra idea es que estamos hablando de la teoría de la justicia, del problema deontológico del derecho, y por supuesto no vamos a confundir entonces las dificultades existentes que tienen operadores y operadoras de justicia en la aplicación de la Constitución con la filosofía andina o con la validez de la filosofía andina como tal. Esas son las dos ideas. Luego, esta ponencia la baso en un artículo que escribí hace algunos años ya, en el que a partir de la historia de los derechos humanos realizaba un cruce con los principios de la cosmovisión andina. La cosmovisión andina o filosofía andina del summa causai, para reflejar de qué forma nuestra Constitución, la Constitución ecuatoriana de 2008, recoge una propuesta mestiza de los derechos humanos. Es decir, lo que se propone con esta ponencia es mostrar cómo la filosofía del summa causai dialoga con la filosofía occidental de tal forma que resulta una concepción mestiza de los derechos humanos que pretende, no sé si superar, pero por lo menos proponer una alternativa a la filosofía o a la concepción occidental de derechos humanos. El artículo en mención pretendió explicitar las potencialidades de la Constitución de 2008 para, a través de la interpretación constitucional de jueces y de juezas, desarrollar los derechos fundamentales. Cuando hablo de derechos fundamentales, hay que hacer relación a que nuestra Constitución no solamente contempla derechos humanos, sino también derechos de la naturaleza. Que además aquí ya hay una propuesta nueva, que por supuesto existen muchos problemas desde los jueces y juezas para la aplicación de las normas constitucionales que dan derechos a la naturaleza, pero sin embargo es una propuesta que implica por supuesto este trabajo interpretativo bastante grande, que lamentablemente hasta la fecha no ha habido avances significativos. Aquí yo coincido con el doctor Moreno que abrió este diálogo, en el que muchas veces los términos ambiguos, etéreos, equívocos pueden permitir interpretaciones hasta cierto punto antojadizas de lo que dice la norma constitucional. En nuestro caso hablamos de derechos humanos, pero también derechos de la naturaleza como tal. Basándose por supuesto esto en el summa causa y el buen vivir. Luego de, ya van a ser 9 años de vigencia de nuestra Constitución, la Constitución de 2008, y de tener muchos más elementos en esta relación, los resultados lamentablemente no han sido satisfactorios.
Por supuesto, desde mi punto de vista, puede haber compañeros y compañeras, ecuatorianos o ecuatorianas que puedan no coincidir conmigo. ¿A qué me refiero? Porque nosotros hemos sido testigos de cómo en la no realización de los derechos fundamentales con un enfoque intercultural han jugado un papel determinante ciertas condiciones o características que pueden ser culturales, sociales, económicas, políticas, que podemos mencionar algunas de ellas que han dificultado entonces la eficacia de la norma jurídica, la eficacia de la norma constitucional. Una primera condicionante para la eficacia de nuestras normas es una que la vivimos en varios países de nuestra región, el choque entre una formación limitada y formalista, no solamente positivista, sino formalista, de las y los abogados de nuestros países, en el caso particular de Ecuador, y una constitución, la Constitución ecuatoriana de 2008, con una fuerte carga iusnaturalista. Ahí hay un problema. Si los abogados y abogadas son formados de manera formalista, plantearles la aplicación de una norma con características iusnaturalistas tan fuertes es muy complicado. Luego, el desconocimiento por parte de operadores y operadoras de justicia y además básicamente de ecuatorianos y ecuatorianas del contenido mismo del summa causa o buen vivir. Es decir, es un término tan ambiguo y abstracto porque se inspira en la filosofía andina que si es que se revisan las acciones de amparo que se plantean en nuestro país, que se conocen en nuestro país como acciones de protección, es decir, están planteadas como acciones de protección. Si ustedes revisan esas acciones planteadas, la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que las plantean pueden ser personas jurídicas o personas naturales, todos piensan que todo acto ha vulnerado su derecho al buen vivir. Uno revisa entonces luego la acción planteada y no se da cuenta en qué momento se está argumentando de qué forma se está violando el derecho al buen vivir. Resulta un comodín, es decir, cualquier cosa que ha estado afectando mi derecho ha vulnerado mi derecho al buen vivir. Pero ¿qué es el buen vivir? Eso implica, por supuesto, un diálogo intercultural de quienes interpretan la Constitución y de la filosofía andina, y que, por supuesto, es un trabajo profundísimo. Luego también hay incomprensión de la plurinacionalidad y de la interculturalidad como categorías que caracterizan a nuestra Constitución. Además también tenemos un diseño institucional que no asegura independencia judicial, ni interna ni externa, lo que se profundizó lamentablemente en la reforma constitucional que tuvimos en Ecuador en el año 2011. Si tenemos una carta magna con carga iusnaturalista que da mucha apertura interpretativa a jueces y juezas, y tenemos jueces y juezas sin independencia, resulta que jueces y juezas pueden decidir, pueden interpretar las normas de acuerdo con las presiones o de acuerdo con los intereses que tengan. Ese es uno de los graves problemas para hacer efectivo entonces el summa causa y contemplado en la Constitución. En este marco, la propuesta que comparto con ustedes parte del análisis teórico de la relación existente entre la concepción occidental de los derechos humanos y una con base en el buen vivir o summa causa. Para esto me he basado en algunas de las propuestas del portugués Boaventura de Sousa Santos, quien contempla la necesidad o la existencia de ciertos derechos originales, llama él, o derechos, que serían necesarios para una concepción mestiza de los derechos, bueno, él llama una concepción intercultural de los derechos humanos, yo más bien pienso en una concepción mestiza de los derechos humanos que responda a nuestras realidades. Por supuesto, para resumir solamente les hago algunas referencias de cómo nuestra Constitución entonces rompe con esos paradigmas, ese paradigma occidental y más bien se alimenta de la filosofía andina del buen vivir. El primero, como este derecho original, sería un derecho al conocimiento. Este derecho al conocimiento entonces sería el primer derecho desde una concepción mestiza de los derechos humanos. Históricamente, por supuesto, el pensamiento occidental ha considerado los saberes ancestrales andinos como no filosofía, como un saber mágico, luminoso, como un saber preconceptual o más bien primitivo. Esto debido a que los conocimientos andinos no cumplen con el canon de racionalidad europeo occidental. La Constitución ecuatoriana de 2008, desde el preámbulo, apela a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, para construir una nueva forma de convivencia, dice nuestra Constitución. En el ámbito educativo se establece, por ejemplo, la importancia de una educación con visión intercultural.
no solamente de primaria y secundaria, sino también en las universidades. En el ámbito de la salud se manda que el Estado garantice las prácticas de salud ancestral mediante su reconocimiento y promoción. Otro de los derechos originales que sirven para esta concepción mestiza es el derecho a una transformación del derecho de propiedad orientada a la solidaridad. La concepción de la propiedad establecida por la modernidad occidental ha justificado la colonización. Partimos de esa idea. La Constitución intenta romper con esa visión tradicional, pero por supuesto no sin algunas contradicciones. Es decir, la propiedad en la Constitución de 2008 se reconoce en diversas formas: pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que se puede ejercer mientras la propiedad cumpla su función social y ambiental. Sin embargo, esta concepción amplia que tenemos de la propiedad tendría que haber ido ligada a que el derecho a la propiedad conste entre los derechos del buen vivir. Como la Constitución de 2008, la ecuatoriana, denomina a los derechos que conocemos como económicos, sociales y culturales, los denomina como derechos del buen vivir. Si es que cambiamos la concepción de la propiedad para esta concepción mestiza de los derechos humanos, entonces la propiedad ya debería dejar de constar, por supuesto esto es bastante controversial, entre los derechos de libertad para pasar a ser un derecho económico, social o cultural. Luego, el derecho al reconocimiento, y esto es importantísimo, al reconocimiento de derechos de entidades incapaces de ser titulares de deberes, concretamente la naturaleza. Uno de los grandes avances que tiene la Constitución ecuatoriana es que supera la concepción antropocentrista de los derechos al ampliar lo que Boaventura de Sousa Santos llama el círculo de reciprocidad, para incluir en el goce de derechos a otras entidades. La Carta desde el preámbulo, la Carta Magna ecuatoriana de 2008, desde el preámbulo celebra a la naturaleza por ser la que posibilita nuestra existencia. Eso ya es bastante importante. Y se reconocen sus derechos, orientados principalmente a que se integre integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Esos entre algunos de los derechos, no puedo profundizar, hay algunos más que nos dejan ver esta contribución que se hace desde la filosofía andina del buen vivir a la concepción de los derechos humanos de raíz occidental. Lo que he tratado de hacer en esta ponencia es relevar la visión intercultural de nuestra Constitución, lo que se suma a un cambio de eje de la libertad, del derecho a la libertad al derecho a la igualdad. De esta forma podemos comprender ciertas manifestaciones constitucionales y legales. Asimismo, es evidente que las y los intérpretes de la Constitución tienen un rol trascendental en aclarar o superar las contradicciones de la misma al contener inspiraciones diferentes. Para concluir, no podemos dejar de señalar, como lo hicimos antes, que la cosmovisión andina del buen vivir o filosofía del summa causa y la filosofía occidental de raíz liberal que inspira los derechos humanos deben encontrar los espacios de diálogo para que efectivamente la interpretación de los derechos fundamentales pueda ser mestiza. Lamentablemente hasta la actualidad, hasta ahora, la Corte Constitucional ecuatoriana ha interpretado estos derechos, estas normas constitucionales, no con este enfoque intercultural y lamentablemente no ha permitido aclarar todas estas dudas. Pero es un trabajo que todavía nos queda por hacer y que, por supuesto, deberíamos llegar a ese momento en el que los derechos contemplados en la Constitución puedan los ecuatorianos y ecuatorianas sentirse identificados con ellos y poder hacer uso eficaz, ahí sí, de las normas. Muchas gracias. Gracias, don Diego. Vamos a continuar con el orden de intervención. Me voy a permitir presentar a ustedes al doctor Germán Alfonso López Daza, quien es doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de París, en Francia, así como tiene un postdoctorado en Justicia Constitucional del Instituto Louis Farurot, ¿sí?, de la Université Marseille, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Sur Colombiana en Colombia, quien presenta una ponencia en colaboración del abogado Carlos Fernando Gómez García, quien es abogado por la Universidad Sur Colombiana, docente en la misma universidad en las materias de Teoría del Estado y Teoría Constitucional, y a la vez investigador del grupo Nuevas Visiones del Derecho en Colombia. Van a participar con el tema el derecho
constitucional y los derechos de los migrantes internacionales. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Para todos, muy buenas tardes. Junto con Germán vamos a hacer una presentación, un trabajo relacionado frente a la situación de los migrantes internacionales, pero no desde una mirada desde los contextos como los estamos manejando, como se nos están vendiendo en estos momentos de Europa, no, sino vamos a hacer la mirada regional. ¿Qué está pasando en estos momentos? Cada uno de los estados tiene una situación frente a sus fronteras y esa preocupación se está dando desde el ejercicio de esa movilidad, pero podemos hablar tanto de migrantes de un ejercicio desde un punto de vista legal, que entran con su documentación, vienen a hacer sus cosas, salen, vuelven a su país, ahí está el sellado de sus pasaportes, de sus visas, perfecto. Pero acá lo que venimos a hablar es un ejercicio de migrantes ilegales, de ese migrante ilegal que está tomando y que está teniendo una vía de acceso por toda Latinoamérica para llegar ¿a dónde? ¿Para dónde el migrante ilegal que estamos sufriendo acá en Latinoamérica es más fácil llegar? Para llegar a Europa ahí se requiere un visado, se requiere un pasaporte o se requiere un pasaje de avión que es mucho más costoso. Pero en cambio, para los migrantes ilegales dentro de los cuales se enmarca el ejercicio de esta investigación y este trabajo son esos migrantes latinoamericanos que están tomando una vía y que están saliendo de las Antillas Mayores, Cuba, Haití, o que están llegando desde África, como Somalia, y están llegando ¿a dónde? Llegan a Venezuela, llegan a Ecuador, que no está solicitando visa para algunos países, entran ilegales a Colombia, porque las fronteras, pese a que hay unas vías, de resto es solo selva o río. Entonces no tenemos muro y no van a haber muros en nuestras fronteras, sea clara. Pasan. Después, ¿cuál es el inconveniente aquí? Llegan a la parte norte de Colombia, en donde colinda con Panamá, y ese sector se llama el Tapón del Darién. Es una selva supremamente densa, donde ahí reina la ilegalidad, la inobservancia del Estado completamente, y entonces son grupos alzados en armas, grupos narcotraficantes, grupos guerrilleros, y todos estos migrantes ilegales lo que esperan ahí es llegar ahí al Tapón del Darién, pasar, llegar a Panamá y de ahí siguen todo el surco por el norte, por Centroamérica, llegar acá a México y poder pasar a Estados Unidos. Situaciones constantes se vienen dando en Colombia frente a esto. Tenemos cerca de unos datos de 2.600, 2.800 migrantes el año pasado, en donde la situación de desprotección llegó a un punto en que llegaron a una ciudad llamada Turbo Antioquia, cerca ya al punto del Tapón del Darién, y lo que quedaron, el alcalde dijo: no puedo darles nada, son migrantes ilegales, les doy una bodega abandonada, quédense ahí, pero les doy 24 horas o 48 horas para que salgan. En 48 horas llega Migración Colombia, ahí verán ustedes. Ese es más o menos el contexto de lo que queremos nosotros trabajar con esta investigación, o perdón, de lo que trabajamos con esta investigación. ¿Por qué? Los migrantes son personas, los migrantes tienen derechos, no todos, pero tienen un tipo de derechos. Entonces nuestra investigación gira en torno hacia determinar cuáles son los mecanismos de protección de derechos fundamentales de los migrantes ilegales y los avances jurisprudenciales en esta materia. Bien, para responder esta problemática, obviamente abordamos la consulta por varios derechos de petición. Internamente en Colombia hicimos indagaciones en cuanto a normativa aplicable, en cuanto a la jurisprudencia, obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Esta investigación la abordamos desde 4 perspectivas: una internacional, con el estudio de las sentencias de la Corte que hablan sobre el caso de los migrantes internacionales, con las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana que habla sobre la migración ilegal en Colombia y el reconocimiento de unos derechos fundamentales en cabeza de esta población, así como la normatividad interna y las políticas públicas que para el caso colombiano únicamente nos hemos concentrado, el Gobierno Nacional ha expedido sobre la materia. En primer lugar, en el nivel internacional tenemos el Pacto de San José, toda la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es aplicable en todos nuestros estados y que ha reconocido una serie de principios basados en la normativa que internamente internamente nos aplica a todos los estados latinoamericanos. Hablamos del artículo 1 de la Convención,
que habla sobre la obligación de respetar los derechos. Hablamos del artículo 2, que hablamos sobre el deber de adoptar disposiciones en el derecho interno. El artículo 4, que habla sobre el derecho a la vida. El artículo 5 sobre la integridad personal. El 7 sobre la libertad personal. El 8 sobre las garantías judiciales. El artículo 22 sobre los derechos de circulación y residencia. El artículo 24 de la igualdad ante la ley, este derecho es muy importante y sobre él vamos a retomar un poco en la discusión, y el último derecho sobre la protección judicial que estas personas tienen. Hay un principio en el derecho internacional que se ha recabado mucho tanto en el sistema como en el sistema interno colombiano, y es el principio del no refoulement, que es el derecho que tienen los migrantes internacionales a no ser deportados si ellos prueban que al regresando a su país van a peligrar en su integridad, en su vida, si son perseguidos políticos, si van a tener algún tipo digamos, algún tipo de problemas al regresar a sus países. Digamos que aquí la carga de la prueba la tendría el migrante, quien deberá acreditar que es un perseguido político que llegando a su país de origen va a sufrir una vulneración de sus derechos. En el sistema interamericano tenemos algunas decisiones. Tenemos una opinión consultiva del año 2003 en donde la Corte expresa específicamente, me va a permitir leer un breve párrafo, diciendo que es necesario proteger los derechos a la no discriminación, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a un recurso judicial. Igualmente tenemos antecedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana que hablan sobre la protección de los indocumentados, y de manera más específica tenemos un antecedente jurisprudencial muy pertinente que es el de la Corte Interamericana, el caso Familia Pacheco contra el Estado Plurinacional de Bolivia, en donde de manera específica la Corte estableció los derechos de esta población. En el lado interno colombiano tenemos una serie de sentencias de la Corte Constitucional que, valga decirlo, es una Corte que protege los derechos fundamentales. Cualquier ciudadano puede acudir sin necesidad de abogado, sin necesidad de ningún trámite, incluso puede interponer la acción de protección de derechos verbalmente, y cualquier persona lo puede hacer, incluso los inmigrantes, incluso los menores de edad, incluso las personas que no se pueden dar a entender. Estas acciones de tutela han generado unos precedentes jurisprudenciales muy importantes de la Corte en donde ha protegido los derechos fundamentales de los migrantes, y con ello ha logrado establecer una verdadera política de protección. Sin embargo, en la realidad vemos que existe una desprotección de esta población a pesar de existir normativa nacional, normativa internacional, debido a la situación tan compleja que viven estas personas que están, digamos, escondidas, que no quieren que el gobierno los detecte para deportarlos. Por lo tanto, es una población que prefiere estar enferma, prefiere aguantar la violación o prefiere afectarse en su salud antes de acudir a un hospital por el riesgo de ser deportados a su país de origen. Digamos que esto es a grosso modo el proyecto de investigación que hemos finalizado y que tal vez se podrá consultar en la web próximamente. Muchas gracias. Continuando con el orden de intervención, voy a presentar a ustedes a la doctora Carolina León Bastos, quien es doctora y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, integrante del Sistema Nacional de Investigadores en México y profesora por la Universidad de Anáhuac, quien participará con el tema Los límites al margen de apreciación nacional en los sistemas interamericanos de derechos humanos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludo a mis compañeros de mesa y a todos los que nos acompañan en esta tarde. El tema propuesto para esta intervención son los límites respecto del margen de apreciación nacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hablar de una doctrina uniforme en cuanto a la interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los derechos de la Convención Americana para todos los estados podría significar que existe una homogeneización en todos los casos, lo cual evidentemente no es posible, debido a que existen diferencias en la región. Es por ello tan necesaria la valoración específica que la Corte para cada caso en particular realiza. Con esta idea podemos iniciar el tema del margen nacional de apreciación,
en la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el primer tribunal en mencionar dicha teoría, ha definido como aquel espacio de libertad en el cual las Cortes Nacionales pueden realizar la interpretación de las normas estipuladas en el convenio rector de la región, es decir, un margen de discrecionalidad otorgado a estos tribunales. Este concepto se liga necesariamente a la problemática asociada al carácter subsidiario del derecho internacional que mencionaremos posteriormente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado cierto margen de apreciación a los países, sosteniendo, por ejemplo, que estos tienen libertad para definir el estatus jurídico del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este modelo pretende que los estándares internos sean compatibles en ese tratado, pero no impide ni pide que sean idénticos, ni siquiera conformes, ya que los estados gozan de ese surco de apreciación local en la elección de los medios para cumplir sus obligaciones convencionales. Se concibe así el margen de apreciación como criterio que permite asegurar el respeto a las legítimas diferencias, las tradiciones, las culturas de los países. El margen de apreciación nacional se transforma así en un mecanismo que hace posible la concreción del denominado principio de subsidiariedad, que se traduce en que los estados deben asegurar el respeto de los derechos protegidos en la Convención y que el tribunal solo puede actuar si aquellos no han tenido éxito. En ese sentido, el respeto a las realidades internas debe empezar por los tribunales regionales. De esta manera también se genera una mejor aceptación del derecho internacional, sobre todo en temas de derechos humanos tan necesario en nuestro tiempo. No obstante, dentro de las desventajas que se pueden advertir en la utilización de este margen es que no se logra siempre un control eficiente de la protección de los derechos, ya que la variación de cumplimiento puede ser muy amplia de país a país. Si nos situamos en Latinoamérica, notamos que desde hace algún tiempo la Corte, con respecto a este punto, ha tomado una posición puntual y ha establecido que su jurisprudencia en los países firmantes de la Convención Americana no solamente debe tomar en cuenta el texto del tratado, sino también la intervención de la Corte como intérprete máximo del convenio y lo que ha la misma Corte generado como jurisprudencia. Así establece una obligatoriedad de utilización de esta interpretación, donde el margen de apreciación queda evidentemente disminuido. No obstante, no hay que olvidar que en principio los tribunales internacionales de derechos humanos tienen la posibilidad de actuar porque los estados mismos aceptan su jurisdicción, es decir, posibilitan que exista una intervención por medio de un agente externo y a la vez se comprometen a cumplir con lo que ésta les indique, así que no se trata de ninguna cuestión de soberanía. En este orden de ideas, se explica claramente que la finalidad de la Corte es llevar a cabo una revisión de convencionalidad comparado si los estados cumplen con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados y desentrañar si hubo quebrantamiento en esas reglas internacionales. De este modo, encontramos dos fases del control de convencionalidad. Encuentro una primera donde se verifica internamente el cumplimiento de las normas del denominado Corpus Juris Interamericano y una segunda donde la valoración corre a cargo de la Corte. Podemos incluso referirnos en este primer control al principio de interpretación conforme o armonización. Esta técnica de interpretación promueve de alguna manera el margen de apreciación nacional, en el sentido de que ésta implica la adecuada armonización de la norma nacional con los postulados de la norma internacional. En primera instancia, para no eliminar la norma interna, sino adecuarla a la normativa externa. Así la intención es lograr la eficacia requerida a través del mismo ejercicio interpretativo. Es importante detenernos en este punto, puesto que un elemento que marca una diferencia importante en la forma en la que se realiza esta armonización de normas tiene que ver con las cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, contenidas en prácticamente todas las constituciones iberoamericanas. Con estas cláusulas se abre un panorama más claro de aceptación de la norma internacional y con ello se adecúa de manera más directa. Se ha comentado que con esta interpretación se puede lograr una mayor utilidad sin romper el dispositivo doméstico legal, y esto es cuando se interpreta usando el criterio más favorable. Se deja de lado así una imposición coactiva de reglas internacionales, es más amable este primer control. Estamos entonces en esta primera fase del control de convencionalidad,
la cual lo utilizan los órganos internos y son los encargados de inaplicar o anular una disposición nacional contraria al derecho internacional de los derechos humanos, o bien defenderla, como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, cuando impone en su artículo primero la leyenda de restricción que reza, cuyo ejercicio, el ejercicio de los derechos, no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. En este caso particular, es evidente que el legislador mexicano se ampara en el margen de apreciación nacional para realizar una disposición de este tipo. Desde un punto de vista objetivo, México cae con esta discrecionalidad en responsabilidad internacional por no aplicar una norma que resulta contraria a la Convención Americana en posteriores situaciones. Esta primera fase es importante porque existe un límite que se impone el propio Estado. Al aceptar el Tratado Internacional y convenios internacionales, ellos mismos están limitándose ¿a qué? A respetar los principios básicos de los derechos humanos impuestos en esos mismos tratados. Este control primario, si se realiza cabalmente, estaría limitando la actuación de la Corte porque ya no habría necesidad de una intervención. La razón de ser de este comportamiento se basa precisamente en lo que mencionábamos, el principio de subsidiariedad. En este sentido, podríamos pensar que este control también se advierte un margen discrecional para la interpretación de los derechos, que si es respetuosa con los principios básicos, no tendrá por qué haber una intervención. No obstante, consideramos que no puede haber un criterio de libertad absoluto para la interpretación de los preceptos de la Convención, puesto que la idea no es que predomine la anarquía y los abusos por parte de los estados. El margen de apreciación debe sugerir de manera clara los límites dentro de los cuales los miembros puedan determinar la exégesis del documento. De lo contrario, caeríamos en un descontrol y daño mayor al que se intenta subsanar. Aquí es necesario aplicar el pacta sunt servanda, este principio donde el compromiso que asume el Estado de cumplir con los lineamientos dispuestos en un tratado internacional deben ser cumplidos debidamente y de buena fe. Ahora bien, hay una segunda fase del control de convencionalidad que todos conocemos y que lo realiza la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado debe en principio cumplir con lo establecido por la Corte. Sin embargo, la forma en que cumple esas disposiciones es decisión única del Estado. La misma Corte Interamericana no le dice cómo cumplir la sentencia, le dice exactamente qué es lo que necesita que se cumple, pero no le dice el cómo. Siempre se ha dicho que la Corte Interamericana emite la sentencia y la interpretación correcta de la norma e indica al Estado lo que debe hacer, sin embargo, nunca cómo lo debe hacer. Entendemos en este punto que entra en juego el margen de apreciación nacional y es aquí donde le corresponde al Estado acatar la resolución y cumplirla para no caer en responsabilidad internacional, y este margen de apreciación podríamos decir que se reduce a cuestiones técnicas, puesto que va a decir el mismo Estado cómo se va a realizar esa sentencia o cómo se va a llevar a cabo esos lineamientos que la Corte le dio. Por otra parte, el Estado puede acceder a ese espacio de discrecionalidad para analizar la sentencia, considerar algunos puntos que cree que no debe llevar a cabo. No obstante, si ese fuera el caso, volvemos a lo mismo, cae en una responsabilidad internacional. Sin embargo, si existe este margen de apreciación, los estados pueden respaldarse en él y aludir a argumentos internos lo suficientemente importantes para no cumplir con algún señalamiento de la Corte. Para concluir, quería dejarles 5 cuestiones con respecto de límites desde el punto de vista del margen de apreciación nacional. Para empezar, hay límites al margen de apreciación nacional marcados directamente por los tratados internacionales que firman los estados. Están limitados los estados a cumplir con estos parámetros y no a irse con otras aristas. Segundo límite, los límites que se le imponen a los tribunales internacionales de intervenir cuando ya esta interpretación se ha llevado a cabo por los órganos internos. Un tercer límite al margen de apreciación nacional en cuanto a que el Estado va a cumplir con la jurisprudencia, pero puede hacerlo de la manera que más le convenga y que de una manera más clara pueda responder a esta jurisprudencia. Un cuarto límite a los tribunales internacionales
en cuanto a que los estados deben de cumplir con la jurisprudencia, pero pueden alegar situaciones históricas o circunstanciales para no cumplir con ciertos elementos de la jurisprudencia. Y por último, un límite a los tribunales internacionales a dictar sentencias de acuerdo a las situaciones históricas y circunstanciales de ese estado. No puede el Tribunal Internacional hacer una sentencia igual para estados distintos, aunque el tema sea muy, muy parecido. Y con esto termino, haciendo caso aquí a nuestro presidente de mesa. Les agradezco mucho su atención. Voy a permitir presentar a ustedes a la profesora Roxana Rosas Fregoso, quien es estudiante del doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Estación Noroeste, y profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, quien participará con el tema Implementación de perspectiva de género en el razonamiento jurídico. Buenas tardes, es para mí un honor compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades. Como lo han referido, el tema que abordaré es precisamente la implementación de género en el razonamiento jurídico. Para esto es preciso mencionar que las relaciones asimétricas que se establecen en nuestra sociedad de manera histórica entre varones y mujeres han perpetuado la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Sin duda, los usos y costumbres son parte indisoluble de la cultura de los pueblos. En relación a la mujer, la mayoría de estos usos reiterados la han concebido como un ser inferior al hombre y estas ideologías lamentablemente han persistido hasta nuestros días. La perspectiva de género surge como un antídoto progresivo contra estos estereotipos negativos que discriminan a la mujer por razón de su sexo. En este sentido, los operadores jurídicos siguen interpretando el derecho sin incorporar de manera genuina principios como el principio de igualdad y no discriminación. Este desarrollo asimétrico que he referido respecto de la mujer en la sociedad ha permeado sin duda también al ámbito jurídico, por una parte a través de la construcción de leyes discriminatorias y también en la dimensión del razonamiento jurídico de estas normas y su argumentación. Para esto me gustaría contextualizar el razonamiento jurídico desde la perspectiva histórica y cuándo éste cobra relevancia. Este cobra importancia ante la exigencia de la justificación de las decisiones judiciales y su demostración de que éstas aplicaban fielmente los términos de la ley. A esto se le denominó el formalismo jurídico. A este respecto y en este contexto surgen teorías de interpretación que conocemos como la denominada escuela de la exégesis, donde se partió de la codificación napoleónica, donde el punto medular era el silogismo jurídico que partía de un análisis de tipo matemático. Posteriormente, en el siglo XIX surgieron teorías contrapuestas a esta parte del formalismo, donde autores como Theodor Weiber y Chaim Perelman hablaron de elementos del razonamiento jurídico a través de la tópica, como el planteamiento de un problema, y a través de la lógica a partir de la persuasión. Asimismo, también surgieron tratadistas como Toulmin, que hablaban no en un sentido de un razonamiento lógico, formal, sino a través de un silogismo jurídico planteado a un caso ante los tribunales. Y asimismo, también surgieron autores ya como Recasset-Sitges, donde se hablaba de una lógica de lo formal, y posteriormente, ya en la época contemporánea, distinguidos doctrinarios en la argumentación jurídica, como Robert Alexy y Neil McCormick, donde ya se hablaba de una argumentación jurídica mucho más complejizada y estructurada a través de un denominado discurso jurídico integral. Y donde los jueces en este sentido establecen un prisma medular en relación al establecimiento de esta argumentación, donde en la actualidad cobra gran relevancia también el principio de la democracia, que exige jueces comprometidos con una argumentación jurídica
que esté alineada con distintos principios jurídicos como el de igualdad que he referido anteriormente. En este marco, la perspectiva de género provee herramientas a la teoría del derecho para entablar un diálogo que considere seriamente las transformaciones sociales que se han suscitado durante las últimas décadas para promover esta igualdad sustantiva entre los ciudadanos, sean hombres o mujeres, a partir de los límites establecidos por el derecho y la racionalidad de los mismos, en atención a estas teorías argumentativas brevemente expuestas. Si bien es cierto, el diseño de leyes que incorporen de manera genuina el principio de igualdad y no discriminación serán el sustento del andamiaje jurídico de este anhelo de sociedades igualitarias, donde la mujer pueda tener una participación plena en todos los ámbitos. Para ello son necesarias normas jurídicas con perspectiva de género. Las leyes y el razonamiento jurídico de las mismas, bajo esta línea de pensamiento, deben estar erigidos sobre estos principios rectores como el de igualdad y el de equidad social. Lo anterior obedece a que la mujer ha adolecido por la falta de la armonización y aplicación de estos conceptos y estas figuras jurídicas referidas de normas jurídicas discriminatorias. Y un ejemplo universal de ese tipo de normas discriminatorias es la Declaración Francesa de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, que fue firmada en Francia en 1789. Y paradójicamente, este documento es considerado un referente de los derechos humanos al hablar por primera vez de los derechos naturales, pero que a pesar de esto excluía a la mujer por completo, ya que solo se le reconocían estos derechos al hombre como género en su particularidad de masculinidad. Las sociedades actuales, producto de estos procesos históricos, han afianzado estos estereotipos cerrados, pero bien definidos, de roles de vida que deben desempeñar el hombre y la mujer. Los sistemas jurídicos se encuentran permeados de estas falsas apreciaciones en torno al género femenino, creando normas jurídicas estructuralmente discriminatorias y en ocasiones procedimentalmente excluyentes en relación al acceso a la justicia. Adicional al anterior, me parece relevante hablar del tema del sexismo lingüístico en la construcción de las normas en México, en donde se le imprime a los cuerpos jurídicos un uso correcto del lenguaje. El uso exclusivo del masculino en las leyes, por ejemplo, es un factor común en la mayoría de las normas jurídicas mexicanas. Incluso existe un profundo debate entre los postulados sostenidos por la Real Academia de la Lengua Española, atendiendo a situaciones de ortografía y pureza de la sintaxis. Y por otra parte, que el uso de un lenguaje genérico puede ser discriminatorio, sexista o que no provea de seguridad jurídica a sus destinatarios y destinatarios. El empleo de este lenguaje genérico se remota al derecho romano, en la Constitución de Valentiniano III, donde en Roma este vocablo era empleado para el género masculino singular, que comprendía también, según esta codificación, al género femenino singular y ambos plurales. Bajo esta postura, considera la Real Academia Española de la Lengua que la falta de utilización de un lenguaje genérico en la elaboración de las leyes en la actualidad resta de economía y elegancia al idioma. Según la premisa anterior, se produce un alargamiento y una complejidad innecesaria de las leyes cuando se emplea el denominado desdoblamiento de palabras. Es, por ejemplo, señalar ciudadanos y ciudadanos, niñas y niños. Considero que estas instituciones defensoras de la corrección en el lenguaje, como la Real Academia, siempre buscarán de manera purista defender estos postulados y reglas, que en principio parecerían inmutables. Sin embargo, es preciso señalar que si una norma debe citar hombres, mujeres, niñas y niños dentro de la redacción de las normas jurídicas, esta impureza, según la Real Academia de la Lengua Española, en la estructura sintáctica se colma o viene a ser colmada y subsanada por el espectro y la más amplia protección de derechos que otorgará una ley bajo esta hipótesis que va a contener este denominado desdoblamiento de palabras. Un informe sobre el lenguaje sexista en el Parlamento Europeo ha concluido que, si bien es cierto, lo que puede servir para un Estado en relación a la sintaxis sobre la lengua no necesariamente funcionaría para los demás Estados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en relación a la perspectiva de género y la interpretación judicial que ésta se convierte en una herramienta o mecanismo de análisis que busca explicar el fenómeno de la desigualdad y de la inequidad entre los hombres y mujeres, y consiste en enfocar las cosas, situaciones o problemas, tomando en consideración la diversidad en los modos en que se presentan las relaciones de género en la sociedad, pero entendiendo a la vez la identidad de género.
Bajo esta concepción, la Suprema Corte habla de que la teoría del género es un novedoso planteamiento doctrinario de corte científico que permite entender lo que significa ser mujer y ser hombre a partir de la construcción de las identidades femeninas y masculinas surgidas de la sociabilización. Debo terminar, así que menciono que en relación a este tema, la perspectiva de género, estos conceptos deben ser paulatinamente asimilados por los estados, particularmente en el caso mexicano, en aras de la búsqueda de la protección más amplia para la mujer. Pues como ha sostenido el doctor Sergio García Ramírez en su voto razonado respecto del caso Yatama versus Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la igualdad no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Muchas gracias. Vamos a abrir una pequeña sección de preguntas y respuestas, solo con la petición que se les hace de que ya estamos en el tiempo de la siguiente mesa. Si alguien quiere intervenir, por favor, que sea muy concreto, diga su nombre y la institución de procedencia, por favor. Sí. Mi nombre es Daniela Nava, primero vengo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y mi participación únicamente es para felicitar a la maestra Roxana Rosas porque el que traiga un tema, el único tema en este congreso respecto del género, pues al menos abre los oídos a la academia, todo el trance y a todos los estudiantes que nos hacen falta, acerca de la necesidad de incluir esta materia y este estudio en la agenda, ¿no?, académica. Y muchas gracias por haber sido estar presente en género y qué mejor en la mesa de eficacia de los derechos. Mi nombre es María de Talefona, vengo de la Universidad del Estado de México y la pregunta es para el doctor Ojalá. Pues, ¿cómo verá la perspectiva de estos derechos del buen vivir es una causa de la Constitución ahora con este momento de transición o de cambio político? Si va a asumir probablemente que siga Correa, Lenin, o cómo lo ve específicamente de los derechos del buen vivir y en especial los derechos de la naturaleza. Gracias. Gracias por la pregunta. Me parece que yo cuando inicié la charla justamente partía de esa idea de diferenciar el problema deontológico del derecho, que viene a ser esta teoría de la justicia y cómo los derechos del buen vivir vienen a recoger esta filosofía andina, y los problemas en la eficacia de las normas, de cómo las dificultades para aplicar. Por supuesto, y por eso también decía, existen graves problemas institucionales también en el diseño institucional que impiden lograr la eficacia de los derechos humanos fundamentales. Derechos fundamentales porque también incluimos los derechos de la naturaleza. Lamentablemente ahí me parece que el panorama no es muy positivo. Es decir, las fuerzas políticas en nuestro país han puesto en entredicho también la eficacia de la norma constitucional, y eso ha llevado a que la gran mayoría de candidatos y candidatas estén proponiendo reformas constitucionales, vean en la Constitución de 2008 como un traje a la medida de Rafael Correa y que por tanto deberíamos modificarlo. Y eso es parcialmente cierto. Es decir, y aquí yo recuerdo lo que dice Roberto Gargarella sobre el cuarto de máquinas de la Constitución. Lamentablemente nuestra Constitución, al tiempo en el que se garantiza una larga lista de derechos, deja casi sin modificar ese modelo hiperpresidencialista que da demasiados poderes al Ejecutivo. Lo que por supuesto crea un peligro para que cuando venga, puede ser de la misma línea gobiernista, o él o la candidata que vaya en segundo lugar, que podría también ganar, lo que también podría poner en peligro nuevamente la eficacia de la Constitución. Por eso no creo que el panorama sea tan positivo respecto a los derechos fundamentales en nuestro país. Lo que por supuesto no
no resta importancia, sino más bien debería destacarse la importancia de proteger los avances que tuvimos ya con la Constitución de 2008. Me parece que pese a todos los problemas que estamos teniendo con la Constitución, que hemos tenido en su aplicación, en esta aplicación de términos tan ambiguos, tan abstractos, como puede ser el buen vivir mismo, o los derechos de la naturaleza, eso no resta importancia, eso más bien crea gran importancia el papel que tienen que jugar jueces y juezas en la interpretación constitucional y en hacer de guardias de la Constitución, lo que lamentablemente por este diseño institucional no se logra. Gracias. Una última, por favor. No, atrás. Sí. No, atrás su compañera. Sí. Mi nombre es Mariela Vázquez, soy de la Autónoma Nacional de México y mi pregunta es para el maestro Diego, de Colombia, digo de Ecuador. Sí, la pregunta es, ¿cómo pueden coexistir la cosmovisión andina y la cosmovisión occidental cuando existe una contraposición entre una y otra? Y la otra pregunta es, ¿qué recomendaciones puede hacer para los otros países latinoamericanos, por ejemplo México, para que principios como el buen vivir y todas estas cuestiones en donde se respetan los derechos de las comunidades indígenas, puedan también tener en las constituciones, por ejemplo en el caso de México, cómo pueden insertarse estos principios en estas constituciones, en esta constitución de México? ¿Qué recomendaciones nos da para poder llevar todo este procedimiento? Gracias por la pregunta, de muy difícil respuesta. A ver, nosotros sabemos que existe un punto de inflexión histórico en la concepción de la justicia sobre qué consideramos como una sociedad justa. Pasamos de la visión aristotélica, que se basaba en la virtud y el bien común, a la visión kantiana, que se basa en la autonomía y en la libertad. Es decir, por supuesto hay muchas otras corrientes filosóficas que han ido alimentando, que han ido dialogando con estas dos, pero me parece que hay un punto de inflexión entre la visión aristotélica y la visión kantiana. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque me parece que la visión o la filosofía andina del buen vivir, que se basa en por supuesto en el buen vivir summa causa, tiene puntos en común, tiene muchos puntos en común con la visión aristotélica de la justicia. Eso para hacer ver también que no es que la filosofía andina es completamente original o que no ha tenido influencias también desde otras visiones o corrientes filosóficas. Por supuesto, eso implica un análisis mucho más profundo también, que lamentablemente no hemos tenido espacio para hacerlo. Pero por eso mismo, por lo que la filosofía andina del summa causa tiene presupuestos diferentes de la filosofía liberal occidental, es que por eso he destacado la importancia que tienen jueces y juezas, y especialmente la Corte Constitucional ecuatoriana, en lograr esa coexistencia pacífica entre las corrientes, o en clarificar cuál es el camino idóneo para poder, al tiempo de respetar la supremacía constitucional, garantizar los derechos fundamentales. Pero para eso se logra no encerrándose la Corte Constitucional para que cada uno de ellos, ese grupo especializado, pueda definir qué es lo que el pueblo ecuatoriano quería decir cuando dictó la Constitución. Me parece que ahí nos han dado muchas lecciones que los tomamos muy en cuenta la Corte Constitucional colombiana, de ser un espacio abierto al diálogo y que podría proponer, en el caso ecuatoriano de la filosofía andina y la filosofía occidental, un diálogo intercultural. Es decir, y ahí necesitamos también tener otros presupuestos, es decir, comprender que las culturas necesitan comunicarse entre ellas, que somos incompletas si no nos comunicamos, que las culturas no se pueden anquilosar. Eso también me parece que puede servir para la experiencia mexicana. Por supuesto, los procesos son completamente diferentes o tienen puntos en común, pero la idea es que quienes interpretan las normas permitan ese diálogo intercultural. Es decir, el diálogo intercultural implica, por supuesto, concebir a las culturas en la misma jerarquía. Todas son igualmente valiosas y no podrían existir principios universales que subyuguen o que jerarquicen a las otras culturas. Si se parte de esa idea, me parece que a lo que llegaremos después va a ser mucho más provechoso
y la sociedad como tal se verá más reflejada en lo que decidan quienes tienen la capacidad de interpretar las normas. Gracias. Vamos a despedir con un fuerte aplauso, por favor, a quienes integran esta cuarta sesión.